simplemente con alguien que está de incógnito y que no dice ser periodista, tomando una cena y un vino para un tipo de empleo, de posición de trabajo en la FDA. Lo que es lo más lejos. No sé quién tiene el micrófono abierto. Eso es vuestro, ¿no? Eso es de alguien vuestro, ¿no? Porque estuve un rato yendo aquí. Sí, es verdad. Un insight, Sí, el cual se arrepiente creo que de Xavi, me parece. por establishment, Voy a silenciar. A la ver, institución. Y ya está. Era Xavi. Lo tenía abierto el micrófono. Era mío que se había conectado a una cosa de internet. Vale. Bueno, ¿se os ocurre alguna duda más? ¿Tenéis? ¿O algo que surja? Si no, vamos avanzando y si se va ocurriendo, me vais comentando. Vale, voy a poner a compartir pantalla. Vale, ¿veis bien la pantalla? Ya estoy compartiendo, ¿no? Bueno, pues lo que os comentaba anteriormente, que esto ya lo sabéis, ya os lo he comentado en clase, el tema del el concepto de carga y descarga, que viene ya implícito dentro del el yin y el yang, ya que son dos fuerzas opuestas y una no puede subsistir sin la otra. Y lo que os he comentado de gente que no es capaz de descargar por sus problemas mentales, sus problemas sociales, y que tenemos que hacerles entender que necesitan descargar la capa tendinomuscular antes que esa capa se sature y llegue a la carga a la siguiente capa. ¿Vale? Y bueno, pues en principio lo que os decía, el universo se rige por esa ley básica de carga y descarga, que puede ser interpretada igualmente por un código binario, como lo hacen los ordenadores, el 1 y el 0. Es igual, exactamente igual cómo se comunican las máquinas con ese código binario que cómo se expresa el universo en sí. Y es la misma ley, la ley del yin y el yang, es como un código binario. ¿Vale? En el que el 0 representa cerrado, mientras que el 1 representa abierto. ¿Vale? En el caso de la medicina china, lo podéis ver en los trigramas, ¿vale? No sé si los habéis visto, de los vasos maravillosos, en el I Ching, los hexagramas, en el que la línea continua representaría la parte yang y la parte dividida o la línea dividida representaría la parte yin. Por ejemplo, voy a poneros el ejemplo del abecedario binario. Pues es que con esto o con un sistema binario puedes comunicarte de cualquier forma. ¿Vale? Puedes establecer un lenguaje, una comunicación como el que hacen las máquinas. Y bueno, voy a recordar un poco lo de la teoría de las 4 capas, que os comentaba que el sistema facial integraba al cuerpo humano como si fuéramos una cebolla y que a través de estas capas o barreras defensivas va separando lo más vital de lo menos vital. Pues la parte más yang, que sería lo menos vital, y la parte más yin, que sería la parte de los órganos internos. Y ahí explicaría cómo está dispuesto el cuerpo de tal manera que la capa más superficial es la de la espalda, ¿vale? Y la de la línea superficial del brazo,
¿vale? O la cadena biodinámica, como lo queramos llamar. Y esa capa normalmente es la primera que se va a cargar, ¿vale? Igualmente que con los factores patógenos que van a afectar a esa capa, es la primera. En el caso del viento, en el caso de cualquier resfriado, cuando cogemos frío, lo primero que empieza a cargarse es el cuello, lo primero que empieza a cargarse es la espalda o duele la parte la gente suele reportar que le duele la zona de la frente y la zona de la nuca, normalmente que corresponde a la fascia de la cadena posterior superficial, que corresponde a la vejiga con la unificación con el intestino delgado. En esta teoría de las 4 capas, que yo ya os dibujé en su momento, teníamos la capa más externa, que es la de los tendinomusculares, la capa de una cebolla, y la siguiente capa sería la capa de los meridianos principales, ¿vale? Y luego la capa de los órganos, la siguiente, y por último la capa celular, o la que la medicina denomina la de los vasos maravillosos o vasos extraordinarios. En cada capa se representa un tipo de energía, como os comenté, en los meridianos tendinomusculares aparecía la energía wakey o energía defensiva, que venía expresada por toda la inmunología que estaba justo por debajo de la piel e incluso la misma piel. Luego la de los meridianos principales, voy a poner el completo. Luego está la de los meridianos principales, ¿vale? Que es por donde circulaba la energía, el chi o el zen chi, que es lo que llaman los chinos, que es la energía nutritiva, ¿no? Por donde circula. También que va nutriendo el líquido extracelular a todas las estructuras y todos los órganos. Luego teníamos la capa de los órganos, que también la podréis encontrar en algunas teorías como la capa de la sangre, donde la sangre como nutrición va a aportar todos los nutrientes y de regeneración celular. Y luego por último teníamos la capa más interna, que sería la capa de celular o de la genética, que correspondería a los vasos maravillosos, ¿vale? Por donde circulaba la esencia de la persona. Una pregunta, Raúl. Respecto a lo que has dicho antes sobre tratar los meridianos tendinomusculares cuando está cargado este nivel, para evitar que pase a más profundo, eso en el caso en el que aún el órgano no esté afectado, ¿no? Claro. Porque también una afectación que se manifiesta a nivel de los tendinomusculares puede provenir de una afectación orgánica que se manifiesta a ese nivel. Sí, correcto. Y eso lo veríamos por la sintomatología y por la diferenciación de lengua y pulso, por ejemplo, ¿no? Saber si está afectado ahí. Ahí es verdad que influye mucho el diagnóstico. Ya cuando la persona no solo a nivel tendinomuscular, sino que además expresa sintomatología, en este caso, pues por ejemplo, puedes ver que tiene cargado a nivel tendinomuscular el canal del estómago, ¿no? Tú le tocas el ECOM, ¿vale? Los esternocleidomastoideos, o tiene a la hora del estiramiento, por ejemplo, cuando os enseñé los estiramientos, es un método de diagnóstico bastante bueno, también de los tendinomusculares para saber en qué estado están. Si tiene retracciones en la fascia, si tiene compensaciones en el movimiento a la hora de realizar los estiramientos que os enseñé, pues puedes ya pensar que está al límite de la carga. Y luego, cuando aparecen los síntomas típicos, es decir, que tú le tocas el ECOM, ves que tiene problemas de flexibilidad en esa capa y encima ya te empieza a expresar que sí, que tiene problemas digestivos, que tiene reflujo, que tiene dolores de cabeza de la zona de la frente, que es correspondiente a la zona del canal del estómago, o que ha tenido, por ejemplo, una úlcera ya diagnosticada,
pues ya es que tiene afectación de la víscera o del órgano y bueno, pues el tratamiento, tú le puedes tratar a nivel tendinomuscular y liberarle esa capa, pero ya vas a tener que entrar más profundo y empezar a liberar desde dentro. Ok. ¿Vale? Es decir, que no le viene mal tampoco el liberar la capa tendinomuscular, ¿vale? Porque eso le va a ayudar también al órgano a un poco de fuelle, ¿no? A darle un poco de camino o de campo para que pueda desbloquear, que pueda descargar, pero igualmente te vas a tener que meter a tratar esa capa más interna. Claro, ya a lo mejor con otro tipo de acupuntura, entrar más a los canales, movilizar, o ya a lo mejor si está afectado el órgano, ya a lo mejor necesita acudir a la farmacología o a la farmacopea, a la fitoterapia, otro tipo de técnicas. Ahí ya sabes que hay muchas veces que ya la acupuntura se queda corta en algunos sentidos. Se puede, ya entra como un ayudante más, pero ya cuando ha degenerado mucho la estructura, pues se necesita otro tipo de técnicas. Bueno, dentro de esta teoría de las 4 capas, lo hemos denominado barreras, ¿vale? O sí, barreras como también lo hacía Rolf en el método de Rolfing, basado en la fascia. También habla de esa misma disposición, ¿no? De la carga y cómo a través de las cargas se puede ir descargando. Tenemos la primera barrera, entonces, la de los meridianos tendinomusculares, como hemos dicho. Después la segunda barrera, meridianos principales. La tercera barrera, la de los órganos y vísceras. Y la cuarta barrera, la de los meridianos extraordinarios o vasos maravillosos. Y luego os comento que, claro, que nos olvidamos de la piel como primera barrera defensiva, pero que la tengamos en cuenta, ¿vale? Es decir, que la omitimos porque ya parece como que es obvio. La piel es la primera capa defensiva, evidentemente. Bueno, pues empezamos a hablar de la primera barrera, otra vez, de los meridianos tendinomusculares, que es la capa más afectada normalmente, donde se representan el 80% de las patologías de origen externo y representa al tejido, a la piel, al tejido subcutáneo, a la fascia superficial, a los músculos y a los tendones, ¿vale? Correspondiente a esa capa. Esta es una representación de lo que sería un meridiano tendinomuscular llamado yin-yin, en lo que aparecería la epidermis, por debajo sería esta capa defensiva de la que ya hablamos en el primer seminario, ¿vale? De toda esa función de la dermis y de la epidermis, los linfocitos, ¿vale? Las células defensivas, las células natural killer, todo esto estaba englobado aquí en la inmunidad innata y parte también adquirida, ¿vale? Por esos linfocitos. Luego tenemos al meridiano por debajo, lo que sería propiamente dicho el meridiano tendinomuscular, ¿vale? En lo que es la fascia, músculos, tendones. Y luego por debajo del mismo tendríamos al meridiano principal, ¿vale? Que es cuando yo os comento, cuando entráis con la aguja en el tabique intermuscular, que se nota como una resistencia. Dentro de ese tabique hay como un tope en el que cuando entras con la aguja llegas hasta el final del septo o final del tabique intermuscular y ahí es donde estás dentro del canal y es donde te tienes que separar un poco y desde ahí empezar a enrollar la fascia. ¿Vale? Cuando llegas al tope, que es aquí, en vez de seguir, pues ya separas un poquito la aguja y empiezas a enrollar y es donde enganchas los neuroreceptores periféricos. Bueno, aquí os muestro la disposición de las capas, ¿vale? Bueno, de los planos tendinomusculares. Y
hacemos una correlación de estas planos con las capas miofasciales, ¿vale? Entonces hablamos de la capa, hay una capa que es la de cierre, ¿vale? Que engloba, por ejemplo, a la de pulmón y bazo, ¿vale? Tiene una función de cierre, ¿vale? Como sabéis, el pectoral, toda la musculatura aductora, ¿vale? Van a llevar a la postura, a modificar su postura para estar en una posición de contracción, ¿no? Luego tendríamos la de extensión, como puede ser la de la vejiga con el intestino delgado. La unificación es una capa que a nivel motor, a nivel biomecánico, lo que nos va a dar es extensión. Luego tenemos la capa correspondiente a nivel biomecánico de flexión, que correspondería al estómago, ¿vale? Y al intestino grueso. Flexión del tronco, flexión de la pierna, flexión del brazo. Luego tendríamos la capa de apertura, que en este caso sería la correspondiente a la vesícula biliar y al triple recalentador. Toda la musculatura que involucra van a estar en apertura. Y luego tendríamos la de cierre, no, perdón, la de inspiración y expiración. En este caso ya involucra a la de el Shaojin y el Yuejin. En inspiración estaríamos en la capa Yuejin, ¿vale? Que sería expansión típica del hígado, típica de la madera, es decir, de inspiración, de expansión, por así decirlo, y de expiración sería el Shaojin. Vamos a desglosar todo eso ahora, en cuanto me deje cambiar el puntero. Ya está. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos los planos tendinomusculares, la correlación de los mismos con estas capas de apertura. Entonces tendríamos el plano Taiyan, que engloba al meridiano de la vejiga y del intestino delgado, ¿vale? E involucra a toda la cadena de extensión, representando la musculatura extensora posterior, los erectores de la columna y la cadena posterior superficial del brazo. Entonces, digamos, una debilidad de esta capa podría llevar a un patrón de cierre, ¿vale? Si tiene debilidad en esta capa. Y si tiene una hipertonía de esta capa, le puede llevar al contrario, ¿vale? A una postura de extensión, de apertura, de personas que están, digamos, hipertónicas, con una activación del sistema simpático excesiva. Al contrario que, por ejemplo, de pulmón, que sería como una cadena mucho más yin, que le llevaría a un estado introvertido, ¿vale? Estas personas, cuando tienen un exceso en el meridiano de vejiga, meridiano de intestino delgado, tienen una activación del sistema simpático excesiva y también una extroversión, ¿vale? Son personas que, digamos que son muy movidas, o sea, y a nivel de social, a nivel de conducta, a nivel de comportamiento, les va a modificar, ¿vale? Esa conducta y van a aparecer con un patrón de apertura. Luego tenemos la siguiente capa. Bueno, antes de pasar a la siguiente capa, quiero que me digáis, a ver si, bueno, los que lo sabéis, cuál es el punto o la zona de unificación de este plano.
Me refiero a dónde se unifican la vejiga y el intestino delgado. Ajá. ¿Sabéis? ¿Es uno de los puntos en los que se unifican los meridianos o no? ¿Los canales? No, no es de los 3 que hemos visto. Hay puntos que son puntos del plano tendinomuscular. Intestino delgado 18 no es, ¿no? No, ese es el punto de unificación de los 3 tendinomusculares del pie, que suben hacia arriba. En este caso os pregunto dónde se unifica el mismo plano. Es decir, que hay un punto de vejiga y de intestino delgado donde se conecta. ¿Esos serían los canales luego? No, los canales luo son del propio canal, son del propio meridiano y son puntos que llegan a entrar a abrir el canal luo divergente. Es decir, son puntos que ayudan a drenar, a desbloquear el canal, pero es del mismo canal. Yo os pregunto, es un punto tendinomuscular, pero es donde se unifica este plano. Es decir, el canal de la vejiga va por un lado, el canal del intestino delgado va por otro, y hay una zona donde se unen. Es el punto de nudo del plano, se le llama. ¿Vale? Que a vosotros no, estáis empezando, no os lo he enseñado, pero a los que lleváis ya más tiempo sí que lo tenéis que saber. Los puntos del sistema de planos no lo uso y lo tengo muy olvidado. Bueno, os lo recuerdo, no pasa nada. El punto de unificación del plano está vejiga 1 e intestino delgado 19. ¿Vale? Hay una franja ahí de fascia que es donde se unifica este plano. ¿Vale? En concreto es desde vejiga 1, desde donde empieza 1, que es donde empieza el de la vejiga, y donde termina el intestino delgado, ahí hay una franja que es donde se unifica ese plano. Y pasa lo mismo con la mayoría. Pero entonces, ¿cuál sería el punto? ¿Cualquiera de los dos? ¿Vejiga 1, intestino delgado 19? Sí. Yo aquí tengo es una zona de banda tensa. Yo aquí tengo el nudo de plano 1-2 de vejiga. 1-2 de vejiga, sí. Sí, luego tengo 2 de vesícula biliar y 18 intestino delgado. 2 de... Ah, no, pero el 18 de intestino delgado es de reunión de tendino muscular. Entonces 19. 19 intestino delgado, sí. Perdona, ¿y estos para qué se usarían? Estos puntos nudo. Eso simplemente para conocimiento vuestro, ¿vale? A la hora de saber que en la zona de nudo puede aparecer dolor. Cuando hay bloqueos dentro del plano tendinomuscular, una zona que es donde la zona de unificación de los dos, las personas suelen mostrar dolor en la zona del nudo. Entonces, cuando te llegan y te dicen, me duele la zona del ojo, o desde el canto interno del ojo hasta la parte externa, es porque está afectado el plano tendinomuscular del Tai Yan. ¿Vale? Es una forma de diagnóstico, ¿vale? Por el dolor. Vale, Y perfecto. cuando os vienen, pues eso, que me duele desde vejiga 1 hasta el 19, es porque hay un bloqueo en el tendino muscular. Entonces, estaría indicado hacer alguna técnica de desbloqueo por punto pozo, por ejemplo, y podríamos desbloquear el plano. Bueno, eso ya os lo enseñaré más adelante, cómo se desbloquea el plano entero. Vale, gracias. Continúo. Hablamos de el plano tendinomuscular del Shaoyan,
¿vale? Que involucra a los meridianos de vesícula biliar y el Sanyao y tiene un patrón de apertura. Involucra a toda la musculatura ABD, abductora, ¿vale? Lo que es toda la parte, zona externa de la pierna, peroneos, tensor de la fascia lata, ¿vale? La cintilla iliotibial, glúteo medio, glúteo menor, luego zona piramidal también, una parte glútea de glúteo mayor, todo lo que involucra a esta cadena de apertura lateral. Luego a nivel de brazo, zona de deltoides medio. Y parte de los epicóndilos también, los correspondientes y los extensores, ¿vale? del antebrazo. ¿Y cuál es el punto de unificación de estos dos? ¿Sabéis? ¿Dónde empieza el canal y dónde termina? O sea, ¿dónde empieza uno y dónde termina otro? Vesícula biliar 2. En zona de vesícula biliar 1, vesícula biliar 2. Y Sanyao 23. ¿Vale? Entonces, cuando vengan con alteración de la zona de dolor en la zona de nudo de estos dos canales, porque hay bloqueo en cualquier parte del canal, del plano entero. Entonces tendríamos que ir a buscar. Vale, siguiente plano, el plano Yang-Ming, que involucra a los meridianos del estómago y del intestino grueso. Y representa la cadena de flexión, como os he comentado. Esta cadena flexora anterior de cuádriceps, igual de tibial anterior, por donde discurre el canal del estómago, de la zona de flexión de la cadera, de la musculatura abdominal, los rectos abdominales, y luego toda la musculatura flexora de hombro, ¿vale? Todo lo que es la parte del deltoides anterior, ¿vale? Supraespinoso igualmente, bíceps femoral, toda la musculatura de flexión del codo, ¿vale? Del antebrazo. ¿Y dónde se unifica estos dos? ¿Dónde acaba uno y acaba el otro? Estómago 1. El punto 1. El 1 de estómago, que está justo debajo del globo ocular. ¿Y dónde empieza el del intestino grueso? Pues aquí en la fosa nasal, pues cuando aparezcan igual con dolor en esta zona, hay bloqueo. Zona también, o pueden aparecer con rinitis y se queda congestionado toda la zona de la zona paranasal. Luego tenemos el plano tendinomuscular Taijin, que involucra a los canales de pulmón y de bazo, ¿vale? Ya entramos en una musculatura más profunda. Ya la coraza, o sea, hemos visto la coraza externa, que serían los canales Yang, que dan la vuelta al cuerpo de lo menos vital a lo más vital, ¿vale? Y ahora empezamos con la musculatura más interna, que serían correspondiente al canal de meridiano de pulmón y de bazo, y representa una cadena de cierre. Esta cadena de cierre está representada por la cadena aductora de piernas y brazos, que sería la parte de aductores, la parte de musculatura pectoral, todo lo que son los oblicuos del abdomen también, que implican cierre. ¿Y cuál es el punto de unificación de pulmón y de bazo? Este
en los canales Yin no está tan claro, ¿vale? Pero más o menos lo podéis intuir por la zona. Zona pectoral. El bazo 12 termina REM. en el 21 y el pulmón termina en el 1, ¿no? Pero sin embargo, aquí tenemos un punto de unificación es decir, hay una zona más gruesa, es decir, de nudo en toda esa zona, pero el punto de unificación del plano sería REM 12 del tendino muscular. ¿Vale? Es una zona de fascia más amplia, donde confluyen en el punto REM 12. Y por eso a través de REM 12 podemos desbloquear el plano Tai Yin. Y podemos no solo trabajar a nivel del estómago, sino que estamos trabajando a nivel de pulmón y de bazo páncreas. Vale, siguiente plano es el plano tendinomuscular, el Yue Yin, correspondiente a los canales de hígado y pericardio y corresponde a la cadena de inspiración, una cadena expansiva. Es decir, estamos dentro de los Yin, ya no implica tanta apertura como lo puede hacer la musculatura de la vesícula biliar con el triple recalentador, sino que es más vital, es más interna y corresponde a toda la musculatura de inspiración de la que es accesoria, profunda respiratoria, toda la musculatura intercostal, por supuesto también el diafragma, y coincide con la cadena frontal profunda y cadena profunda anterior del brazo. La musculatura braquial. ¿Y cuál es el punto de unificación del Yue Jin, de hígado y pericardio? 18 REM. Sí. 18 de REM. Muy bien. Ostras. Un puntazo para desbloquear el hígado y pericardio a la vez. Además es una zona, es un punto muy emocional, punto donde se produce mucha retracción a nivel del esternón, un punto que si lo tocáis suele doler, ¿vale? Que está por encima del REM 17, en el centro del esternón. Desde ahí, si lo palpáis bien, vais a notar como un calambrito muy, muy curioso, muy majo. Ahora, si lo tocáis demasiado, vais a acabar llorando, seguro. ¿Vale? Porque es una zona de liberación facial y donde se van guardando emociones internas. Además, es una zona de unificación del plano sexual. El hígado y el pericardio están implicados dentro de la circulación sexual. ¿Vale? El hígado como estructura y el pericardio como parte del deseo. Y luego están los canales de corazón y riñón que involucran al canal o el tendino muscular Shaoyin, que expresaría la cadena de expiración. Representa la musculatura accesoria profunda, expiratoria y diafragmática. Digamos que la capa más vital. Y este plano se va a unificar en un punto. ¿Sabéis cuál es? 23 de REM. 23 de REM. Pues, ¿vale? También aquí a nivel del cuello es donde se unifica ese plano. Una zona muy sensible.
justo encima de la tráquea. Bueno, vamos a continuar con la correlación de lo que hemos visto de los planos de apertura, de cierre, de inspiración, de expiración, con la relación que hizo Thomas Meyers en vías anatómicas. ¿Vale? Él hace una correlación de los canales clásicos de la acupuntura y modelos quirúrgicos en cadáver de las capas miofasciales. También en sus escritos, él concluye, dice que fisiológicamente también los yin-yin, los centros musculares, como el sistema fascial, participan. Lo han concluido otros autores con respecto a lo que él estableció dentro de vías anatómicas. De hecho, Thomas Meyers hace una alusión a la acupuntura un poco vasta y se concluye que fisiológicamente tanto los tendinomusculares como el sistema fascial participan en funciones comunes estructurales, biomecánicas, integradoras y defensivas. Y forman una red tridimensional a lo largo de todo el cuerpo, conectando la piel, los músculos, los tendones y los huesos, ¿vale? También el tejido facial encaja en esta descripción. Y bueno, dentro de esta correlación, que como lo tenéis en los apuntes, tenemos desde la estimulación neurorefleja, identificamos la línea posterior superficial de la que hablaba Myers con el canal de vejiga. ¿Vale? Y esta vía anatómica, la línea posterior superficial, que conecta, protege toda la cara posterior del cuerpo como un caparazón. Desde la base del pie, es decir, de la fascia plantar, hasta la frente. En dos secciones. Desde los pies hasta las rodillas, ¿vale? Hay una zona de pausa y desde las rodillas va directo hasta la frente. ¿Vale? Por eso aquí tenemos un punto, un puntazo, que lo llamamos el maestro de las lumbalgias, ¿vale? Que está en el hueco popliteo, vejiga 40, que lo que hace es desbloquear toda la cadena desde a este nivel, ¿vale? Desde la zona de la frente hasta la zona de la rodilla tenemos vejiga 40 que va a desbloquear la zona sobre todo de la lumbar, que es donde más va a sufrir esta capa. ¿Se pondría en regulación perpendicular y ya está? En principio sí. Si luego ya quieres hacer un poquito de tracción, dependiendo ya del diagnóstico que hagas, me refiero, por ahí ya entrarías en hacer un diagnóstico por pulso. Si ves que el canal, es decir, puedes hacerlo tendino muscular, ¿vale? Te quedas en la superficie y ya está. Pero si ya hay implicación, es decir, si ya hay problemas a nivel orgánico, si la persona presenta síntomas de, por ejemplo, vejiga hiperactiva, y presenta síntomas de insomnio o, es decir, problemas más de tipo orgánico, ya ahí habría que entrar en el canal y diagnosticar por pulso, ver sintomatología. A nivel de tendino muscular, haces una regulación y ya está. Traccionas un poquito de la fascia desde la zona del popliteo y ya está, ¿vale? Y ya vas a trabajar sobre la capa si hay dolor a nivel lumbar o si hay a nivel dorsal. Vale, gracias. Vale. La siguiente correlación que hacemos es la del canal del estómago con la línea frontal superficial, que denomina Thomas Myers. Nosotros lo llamamos cadena biodinámica frontal superficial. Da igual. El tema es que sepáis la musculatura implicada y qué podemos hacer con ella, qué podemos liberar. Entonces sabemos que tenemos
toda la parte de los flexores dorsales del pie, zona del tibial anterior, ¿vale? Y todo lo que es la musculatura del cuádriceps, recto anterior del abdomen, ¿vale? La musculatura un poco paraesternal y lo que es el esternocleidomastoideo, hasta la zona de las mastoides, ¿vale? Entonces, esta cadena conecta la totalidad de la superficie anterior del cuerpo, del dorso del pie, hasta el lateral del cráneo y lo hace en dos trayectos, ¿vale? Lo va a hacer hasta la pelvis y de la pelvis a la cabeza. Por eso, desde el canal del estómago, bueno, pues si tienes un problema a nivel de la rodilla o a nivel de la cadera, tal, pues va a ser más fácil desbloquearlo desde aquí que desde otra zona. Y luego, el canal tendinomuscular del estómago, como ya os enseñé en el seminario anterior, veis que también comunicaba con la lumbar, ¿vale? Aunque Myers no lo contempla, pero yo os aseguro que hemos desbloqueado lumbalgias desde el canal del estómago. Y tienes que ver qué lumbar es, ¿no? Para saber si es el de estómago el que está implicado o qué lumbares afectan. Claro. ¿Qué vértebras son? ¿Qué vértebras afecta? Sí. Si ahí para diagnóstico tendrás que irte o te vas con la ventosa a nivel local, a nivel de la espalda, como hicimos, o haces un pinzado rodado y vas buscando retracciones ahí en la fascia o zonas dolorosas. ¿Pero qué lumbares son las que serían afectadas por estómago? Las afectadas por el estómago serían, en este caso, la undécima y la duodécima. Las dorsales, entonces. Ese segmento, sí. Puede coger 11, 12, la primera lumbar, incluso. Si hacemos la pinza rodada y vemos que a nivel de esas vértebras hay tensión, entonces trataríamos con estómago esa lumbalgia, ¿no? Sí, puedes probar con el estómago, entonces, de ahí. También puedes probar con el bazo, porque coge varios niveles. Pero bueno, luego ya te vas al resto de la cadena y vas buscando en la cadena anterior si hay zonas dolorosas, si hay zonas de retracción de la fascia, si hay musculatura hipertónica. Entonces ahí trabajando estómago, que es con dispersión en el punto de estómago 45, como hicimos la otra vez, sangrando estómago 45. Sí. Y punto tonificante de estómago. Y luego punto de tonificante del 41 de estómago, sí. Vale. Continuamos con la siguiente cadena, siguiente línea, que es la línea frontal profunda, que corresponde, o hemos identificado que corresponde a los canales de bazo, hígado y riñón, ¿vale? Todo lo que es la musculatura más profunda interna. Entonces unifica varios canales de acupuntura. En este caso, pues los canales tendinomusculares Yin. Está todo dentro de lo que es la musculatura profunda. Entonces se dispone entre las líneas laterales derecha e izquierda en el plano frontal e intercalada entre las líneas superficiales frontal y posterior en el plano sagital y rodeada por las líneas helicoidales, las líneas funcionales y la línea espiral, que luego hablaremos de ellas. Ahora digamos que hablamos de la musculatura más profunda y comienza desde la base, desde el plano profundo de la planta del pie, asciende por detrás de los huesos de la pierna
y por detrás de la rodilla, es decir, la zona, parte de sóleo, parte de la musculatura intrínseca, todo lo que es el popliteo, ¿vale? Toda la cara interna del muslo, ¿vale? Lo que es los aductores internos, aductores menores, aductor menor, fascia interna, periósteo, por supuesto. De todo esto, recordad que no solo es musculatura, que es fascia y músculo. Entonces ya también involucramos a la fascia media y fascia intermedia. Y de ahí la vía principal pasa por delante de la cadera, la pelvis, y va hacia la columna lumbar. Y va subiendo por toda la que es la musculatura intrínseca también de la espalda. Contacta o hace contacto con la superficie entre el psoas y el diafragma. Y va ascendiendo por la caja torácica y va rodeando las vísceras también torácicas, para terminar en la cara inferior del cráneo y neural y visceral. Nos pasamos a la línea posterior profunda del brazo, que involucra a los canales de intestino delgado y de corazón, ¿vale? La posterior profunda. Y engloba, bueno, se localiza a lo largo de la región posterior, los músculos hipotenares, parte del flexor cubital, tríceps, manguito de los rotadores, el subescapular, principalmente, dentro de los rotadores, y continúa por debajo del trapecio hacia el romboides y el elevador de la escápula. Vale. Luego os pasamos a la línea espiral, que es línea cruzada, en la que involucra también varios canales. Entre ellos está el del estómago, que ya lo hemos visto anteriormente, pero parte del estómago también está unificado dentro de esta línea. Parte del canal de vejiga, sobre todo la segunda línea de vejiga, y parte del canal de bazo-páncreas, que es donde termina esta línea. Esta vía anatómica lo que hace es que gira en torno al cuerpo en dos recorridos helicoidales opuestos y uniendo cada lado del cráneo con el hombro del lado contrario a través de la región superior de la espalda y posteriormente con la cadera del mismo lado. Hace un patrón de cruce, ¿vale? Desde el cráneo hasta la cadera contraria. Luego va a pasar alrededor de las costillas hasta la región anterior para cruzar de nuevo la altura del ombligo hasta la cadera contraria. Y luego por ahí continúa por la región anterolateral del muslo, la espinilla y hasta la parte medial del arco longitudinal del pie. Por la zona del canal o sea, comunica desde el estómago hasta el bazo. Atraviesa la planta del pie y sube por la región posterolateral del miembro inferior hasta el isquión y por la miofascia del erector de la columna hasta el cráneo, donde comenzó. Digamos que es que nos hace un lazo esta línea. Luego nos pasamos a la línea lateral, que esta está mucho más clara, mucho más diferenciada, porque es prácticamente igual que la de la vesícula biliar. Y esta función de la línea lateral es la de sostener a cada lado del cuerpo, ¿vale? Y el recorrido parte del punto medio de la cara lateral y medial del pie, rodea la cara externa del tobillo, sube por el lateral de la pierna, zona de los peroneos y demás, continúa por el tronco de forma similar a un cordón de zapato cruzado en forma de zigzag y llega hasta la zona auricular, donde rodea el reborde y rodea la oreja y parte del occipital. Luego hay otra línea, que es la línea posterior superficial del brazo, ¿vale? Que está diferenciada por el triple recalentador y el intestino grueso.
e involucra a la parte posterior del brazo, trapecio, tabique intermuscular lateral y extensores. Sobre todo el triple recalentador. Vale. Y luego tenemos la línea anterior profunda del brazo, que involucra a los canales de pulmón y también de intestino grueso. Como veis, el canal de intestino grueso está a medio camino entre la línea posterior superficial del brazo y la línea anterior profunda del brazo. Es decir, que, como os digo, no comunica, o sea, es decir, que no encaja perfectamente, tal como lo hizo Meyers, pero tenemos que englobarlo entre esas dos zonas. Y se localiza realizando una leve rotación interna con el brazo en abducción. De este modo, la palma mira al suelo. Y ahí se dispone a lo largo de la región anterior, músculos tenares, radio, bíceps y pectoral menor. Y luego, por último, vemos que tenemos líneas funcionales, ¿vale? Él describe en su libro la línea funcional posterior, la línea funcional frontal y la línea funcional homolateral. Que estas líneas lo que hacen es que producen un patrón de cruce, ¿vale? del cuerpo. Es decir, que hay que verlas en movimiento, ¿no? Si no, no tiene sentido. ¿Qué hora es? Vale. Venga, vamos a hacer un descansito de 5 minutos y retomamos, ¿vale? Volvemos a I8. Ya hemos visto la